preguntarle, presidente, por el tema de las afores. Ya ayer usted aclaraba que no se les va a quitar las afores. Nada más un par de cosas con respecto a la iniciativa, que se dice que automáticamente cuando tengan 70 años, en el caso del Seguro Social, y 75 en el ISSSTE, pasarían a este fideicomiso para las pensiones, estas cuentas individuales. Hay preocupación, por ejemplo, de la gente que tiene más de 70 y sigue trabajando, ¿no? Sí, ¿qué pasaría? En este caso solamente serían las cuentas inactivas, ¿entiendo? Sí, pero... Porque como que es que la iniciativa también, no lo planteó así. También ese es otro asunto, ¿no? Qué bueno que no cancelaron las mañaneras, porque... ¿Lo tienes? Lo vamos a poner ahora. Las cuentas individuales de afores son intocables. Nosotros tenemos la responsabilidad de defender las pensiones de los trabajadores. No somos iguales a los saqueadores de antes. Esa reforma no es para perjudicar a los trabajadores, es para mejorar la situación de los que van a jubilarse, que reciban más. Pero todo esto ayuda, toda esa manipulación, porque son muy torpes, no se dan cuenta que al estar queriendo difundir mentiras, me permite a mí recordar lo que hizo Zedillo y lo que hicieron los del bloque conservador, que reformaron la Constitución para quitarle las pensiones, una cantidad considerable de las pensiones a los trabajadores. ¿Qué hizo Zedillo con el apoyo de otros en la reforma a la Constitución 1997 para los jóvenes? Bueno, que antes de esa reforma, el trabajador, si se jubilaba con 10,000 pesos, eso era lo que iba a recibir. Y Zedillo reforma la ley, reforma la Constitución para que ese trabajador, en vez de recibir los 10,000 pesos que gana en el último año, reciba de los 10,000, no exagero, 3,000. Entonces, ¿qué hace después Calderón con la maestra de SEP, con los trabajadores al servicio del Estado? Porque la primera reforma de Zedillo es para los trabajadores inscritos al Seguro Social. Luego viene el fraude electoral, imponen a Calderón, y otra reforma es
Lo mismo, pero para los trabajadores al servicio del Estado. Y es el mismo ejemplo: el que gana 10,000 va a recibir 3,000. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos remediando? No de ahora, ya llevamos tiempo. ¿Cómo logramos que en vez de estos 3,000 se acerquen y obtengan lo que reciben de sueldo cuando se jubilan? ¿Cómo llegan a los 10,000? ¿Qué hicimos ya para eso? Dos cosas que ya se hicieron con reformas que enviamos nosotros a la ley. Una, muy importante, que por decisión propia los empresarios, al darse cuenta de que esto era una gran injusticia para los trabajadores, los mismos empresarios deciden aumentar sus cuotas pagadas al seguro para las jubilaciones, con el propósito de que reciban más los trabajadores al jubilarse. Ellos deciden. Entonces, eso se aprueba. Aquí lo dimos a conocer. Estaba todavía como presidente del Consejo Coordinador Empresarial Carlos Lomelí, Carlos Salazar. Pero apoyaron todos los dirigentes de las organizaciones empresariales. Al mismo tiempo, que esa fue la segunda medida, ayer estaba yo medio escuchando al que manejaba las Afores en el gobierno anterior, que desde luego está inconforme. ¿Por qué está inconforme? Porque cuando llegamos, las Afores cobraban comisiones para administrar las pensiones altísimas, por encima de lo que se cobraba en el mundo. Entonces, enviamos una reforma para bajar el monto en el cobro de las comisiones, con una fórmula. Hasta hace poco me informó el secretario de Hacienda que por esa medida que tomamos de reducir el cobro de comisiones, los trabajadores habían recuperado un poco más de 120,000 millones de pesos. O sea, se quedaban con ese dinero las Afores. No les gustó, en su momento hubo protestas, resistimos las protestas y yo estoy seguro que vamos a terminar el año con un ahorro de 150,000 millones de pesos para los fondos de los trabajadores. Uno de los que estaba criticando de que no iba a servir este fondo compensatorio que estamos creando era precisamente el que antes manejaba lo de los Afores, que
se quedó callado cuando estaban cobrando excesivamente las afores por administrar las pensiones? Bueno, de todas maneras, con lo que hicimos, no alcanza. Si estamos hablando del ejemplo de 10,000, con lo que hemos hecho, va a significar recibir 5,000. Entonces, esta otra medida es para crear un fondo compensatorio de pensiones para el bienestar, para que el que se jubile con estas leyes antilaborales, la de Zedillo y la de Calderón y sus asociados, puedan recibir una cantidad mayor. Estamos buscando que sea el equivalente a su sueldo. Entonces, eso significa tener un fondo especial, compensatorio, que es el que estamos creando, que lo va a manejar el Banco de México. ¿Cómo vamos a alimentar ese fondo? Ya me lo preguntaba. ¿Cuál es tu nombre? Eduardo, me lo preguntaba Eduardo. Y lo explicaba. Ese fondo tiene varias fuentes de financiamiento. Una es que las afores se quedan con dinero que los trabajadores no reclaman y ya está establecido por ley que tienen que devolver ese dinero al Seguro Social, pero no lo hacen. ¿Sí? Entonces, lo que queremos es que esa disposición legal quede establecida claramente para que una parte de esos recursos que no tienen que ver con las cuentas individuales, sino son fondos que se producen porque hay trabajadores que no reclaman sus ahorros por cualquier razón y también por las burocracias y por todo, que eso, que no se lo queden las afores. Además, ya está en la ley, lo tienen que devolver al Seguro Social, pero no lo hacen. Han devuelto creo que 1,000 millones y tienen como 40,000. Entonces, pero esa es una sola fuente de financiamiento. Otra fuente de financiamiento para ese fondo es el que todo lo que se confisca y que tiene que ver con el instituto para devolverle al pueblo lo robado, se destine a ese fondo. Otra fuente de financiamiento son las utilidades cuando se tengan de las empresas paraestatales que está manejando Marina y la Defensa, porque todo lo que es el istmo de Tehuantepec, todo el corredor del istmo, el Tren Maya,
los aeropuertos, el aeropuerto de Tulum, el aeropuerto Felipe Ángeles, el aeropuerto de la Ciudad de México, están manejados por Defensa y por Marina. La línea aérea, todas esas empresas, cuando se constituyeron, se estableció que sus utilidades se iban a destinar a fondos de pensiones de los trabajadores. Entonces, de manera simplista y de mala fe, dicen los expertos y los que no nos quieren, ¿cuándo va a haber utilidades en Mexicana? ¿Cuándo va a haber utilidades en el Tren Maya? Pues sí, sí van a haber utilidades. No, en el corto plazo, porque cualquier empresa requiere de tiempo para consolidarse, para llegar a un punto de equilibrio. Lo importante es que lo estamos dejando documentado, porque el Tren Maya, el transísmico, todo se está haciendo con presupuesto público, no es deuda, que eso también se les olvida. Es dinero de todos los mexicanos. Son empresas del pueblo de México, a diferencia de lo que pasaba antes, que las empresas eran particulares. Esas son empresas públicas. Entonces, todo eso y otras fuentes más van a fortalecer este fondo de pensión para que, en la medida que se vaya venciendo el plazo de las jubilaciones, se compense a los trabajadores. Esto lo estamos planteando para que sea una reforma constitucional. Sin embargo, como ya queremos que empiece a atenderse a los primeros que empiezan a jubilarse, estamos pidiendo que haya una reforma legal, que es lo que se va a presentar, que ya se estudió, se analizó en comisiones y creo que se va a votar la semana próxima, para que en mayo ya podamos decir, se cuenta con este fondo, ya se constituyó y empieza a funcionar. Esa es la explicación. Gracias. Y solamente Estoy preguntarle... consciente de algo, porque no, van a seguir. Van a seguir. Ningún pendiente. No, sobre esto no. Lo ideal es que el fondo se consolide, ¿sí? Pero eso también, sí, tienes razón, va a depender del nuevo gobierno, de que cuide, de que no se deje de alimentar el fondo. ¿Cuándo serían los primeros pensionados ya con este promedio, con este fondo? A partir de mayo. De mayo queremos, ya. Sí. Que para acelerar esto mejor de una vez la legal. Sí, porque queremos hacerlo ya lo más pronto posible. Sin embargo, no se retira la reforma constitucional para ir a fondo, exactamente. Sí, es que antes, ¿qué sucedía? El órgano regulador de Hacienda, que tenía que ver con las Afores, estaba al servicio de las Afores.
El gobierno en su conjunto estaba al servicio de los potentados. Con todo respeto, los funcionarios eran empleados de los oligarcas. Pues no llegaron al extremo de llevarse a presidentes de la República, a expresidentes de la República, a trabajar en sus empresas. O sea, algo ofensivo. Ellos mandaban. Por eso están tan enojados y pues mandan a sus voceros a atacarnos, sobre todo los más famosos. Por eso les pagan, pero bastante.